continuar con la segunda parte y la última también, la segunda sesión, que va a tratar acerca de el valor de la reforma en la actualidad, ¿no? Cuán importante para nosotros en nuestra actualidad es importante la reforma. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, por favor. Padre nuestro, queremos agradecerte por este tiempo que tú permites poder escuchar. Hemos escuchado de la historia, Señor, cómo tu providencia ha sido manifiesta en la historia y cómo tú has preservado, Señor, tu palabra, a pesar de los ataques de hombres que no han tenido sentido, Señor. Sin embargo, ahora nosotros podemos tener tu palabra, pero lo que nos falta es tener ese corazón, ese mismo avivamiento, Señor, por tu palabra, amor a la palabra, amor a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos por estos tiempos que nos haces reflexionar, nos enseñas, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder practicarlo en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en el estudio, con nuestros compañeros, amigos, en cualquier lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos a poder manifestar, Señor, el Evangelio, poder recordar y vivir con esa cosmovisión, Señor. Padre Santo, queremos ahora encomendarte también la segunda sesión, impartido por nuestro hermano Simón. Te pedimos que tú le des sabiduría, le des las palabras también, para que Él nos pueda enseñar. Y todos, Señor, tanto el predicador como nosotros como oyentes, podamos rendirnos delante de ti, podamos exaltar tu nombre, podamos engrandecer tu nombre, Señor. Padre Santo, todas las cosas que hacemos sean para tu gloria, que podamos exaltarte por el conocimiento que vamos a obtener, Señor, y la esperanza que tenemos en que tú nos ayudas para poder ponerlo por obra. En el nombre de Jesús queremos agradecerte. Amén, amén y amén. Vamos a predisponer nuestros corazones, nuestra atención, y voy a invitar a nuestro hermano Simón también. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, estamos en una fecha que los cristianos, los evangélicos, los protestantes recordamos, ¿no? Conmemoramos una fecha muy importante, y qué bueno es poder recordar aspectos de la historia, de lo que hemos hablado con el hermano Franz. Y yo quisiera también abordar unos pasajes que también se han leído en la primera sesión, y para eso yo quisiera pedirles que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Quiero invitarles que puedan ponerse de pie, hermanos, y podamos leer estos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. La palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por el día que nos has dado, por el tiempo que nos das para poder compartir entre familias, Señor, poder también escuchar tu palabra. Gracias porque también en esta tarde estamos recordando aspectos que han sucedido, Señor, en la historia y que han cambiado, Señor, la historia. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos hoy recordar que
En el pasado ha habido siervos tuyos, Señor, que han sido usados por ti, que tú les has dado, Señor, la fortaleza, les has usado, Señor, con sabiduría para, sobre todo, Señor, buscar tu gloria, buscar un apego, Señor, a tu palabra, a todos los aspectos, Señor, que ella expone. Gracias, Señor, porque ahora como iglesia recordamos eso, y te ruego, Señor, ante todo, que hoy también podamos, la iglesia, recordar el Evangelio, Señor, que es uno de los aspectos, Señor, que en el tiempo de la Reforma, Señor, ha sido un punto culminante, Señor, en el que hemos visto participar a aquellos hombres como Martín Lutero. Y hoy mismo, Señor, es algo que como iglesia, Señor, y como personas, como creyentes, Señor, es algo que debemos recordar, Señor. Si algo nos ha dejado, Señor, la historia, no solamente en los tiempos de la Reforma, sino también en la época de la iglesia primitiva, es el Evangelio, un Evangelio puro que debe seguir persistiendo, Señor, en la historia, un Evangelio del cual muchos se apartan, inclusive nosotros mismos, Señor, cuando nos miramos como autosuficientes, Señor, llegamos a apartarnos. Te ruego, Señor, que hoy podamos recordar también el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 constituye uno de los pasajes más conocidos. Quizás algunos o muchos de los que estamos aquí lo sabemos de memoria. Si hiciéramos una lista de versículos que sabemos de memoria, quizás nosotros en nuestra lista no tardaríamos mucho en identificar estos versículos. Versículo 16 y versículo 17 de Romanos capítulo 1. ¿Por qué enfocarnos en estos versículos? Son versículos que como hemos visto en la anterior sesión, han sido puntos importantes en la historia, en cuanto a la historia de la Reforma. El trabajo de los reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Ulrico Zwinglio y otros que estuvieron en esa época, el trabajo que ellos hicieron era rescatar la pureza de la doctrina bíblica. No estaban intentando crear otra religión dentro de la Iglesia Católica Romana, sino que su trabajo era buscar reformar aquellas prácticas dentro de la Iglesia Católica Romana. Prácticas que estaban en contra de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que muchos hombres en la historia arriesgaron sus vidas para enseñar en aquella época a aquellas personas que en cierto modo se encontraban en la oscuridad. Hoy en día esos mismos hombres nos enseñan estos aspectos. Este texto que hemos leído en Romanos capítulo 1, en cierto modo podríamos decir que cambió el mundo occidental completamente. Este texto, como hemos visto en la anterior sesión, confrontó y cambió a un hombre que a su vez cambió el mundo occidental. Sería una necedad como cristianos hoy en día desconocer la historia. Debemos reconocer lo que estos hombres han hecho en medio de la historia usados por Dios. Cambiar un mundo que en esa época estaba tergiversando muchos aspectos de la palabra de Dios. Respecto a estos versículos, Martín Lutero, en sus propias palabras, cuando él reflexionaba lo que significó estos versículos en su propia vida, él dijo lo siguiente: cuando por el Espíritu de Dios entendí estas palabras, el justo por la fe vivirá, entonces sentí que nací de nuevo. Me sentí como un hombre nuevo. Entré por las puertas abiertas en el mismo paraíso de Dios. Cuando él por fin entendió estas palabras, el justo por la fe vivirá, dice en sus propias palabras, que experimentó que las puertas del cielo se abrieron para él. Podemos decir, cuando este texto encontró a Martín Lutero, cambió totalmente su vida.
Él no estaba dispuesto a seguir siendo un monje en un monasterio en una de las localidades alemanas. Una vez más, en la historia vemos que la palabra de Dios, la ardiente verdad de la palabra de Dios y sus doctrinas fundamentales, y en este caso la justificación por la fe, prendió en el alma de este hombre un fuego ardiente que ardió y se extendió por toda Europa. Y finalmente nos llegó hasta el día de hoy, hasta esta época. Así que no podemos subestimar el poder de la palabra de Dios, obrando en los corazones de hombres como Martín Lutero, y obrando hoy en día en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el poder que tienen estas palabras? Estos versículos que nosotros encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, podemos ver que son la idea central de todo el libro de Romanos. Por esa misma razón, exige nuestra atención el día de hoy, en nuestra actualidad. Quisiera leer versículos que están en el contexto de estos dos versículos. Si leemos desde el versículo 13, ahí Pablo nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. En estos versículos evidenciamos que Pablo quiere ver el fruto del Espíritu Santo entre la vida de los romanos. En el versículo 14 y en el versículo 15, Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vemos en estos pasajes que Pablo tenía el deseo ardiente de predicar el Evangelio a todas las personas. Eso vemos en el versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Si vemos la vida de Pablo, vemos que él había sido alcanzado por Cristo. Y a Pablo también se le había encomendado una gran comisión. Y ahora él se dice que es deudor con los hombres. Él se debía delante del Señor a predicar el Evangelio de Cristo. Versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué Pablo está tan ansioso de predicarles a los que están en Roma? Y ahí es donde entran estos versículos que han sido muy fundamentales en la historia, sobre todo en la historia de Martín Lutero. Pablo está tan ansioso de predicarles a los que están en Roma, porque el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? El mismo texto nos dice: porque es poder de Dios. ¿Cómo es que este Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree para salvación? El mismo texto nos responde: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, es a través de la fe en la justicia de Cristo que nosotros, personas pecadoras, encuentran la salvación. Pablo también en el versículo 17 está citando el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pablo quiere mostrar que la idea de que el justo vivirá por la fe no era una idea nueva que él estaba innovando, sino era una idea que ya estaba plantada en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se estaba revelando con mucha más profundidad a través de los apóstoles. Podemos preguntarnos en estos versículos 16 y versículo 17, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Implícitamente, en estas palabras con las que inicia el versículo 16, Pablo está diciendo en otras palabras: yo me glorío en el Evangelio, estoy orgulloso, estoy contento y feliz por el Evangelio. Pablo lo está expresando en otras palabras, pero esa es la idea. Para un ciudadano romano, como era Pablo, expresar esas ideas, tal vez uno podría decir, haría que se sintiese mal, incómodo. Roma era una ciudad sofisticada.
Los cristianos predicaban acerca de un carpintero, para muchos un profeta. Y el hecho de que este carpintero fuese crucificado quizás era más humillante para un ciudadano romano. Quizás hoy no es tomado con tanto escándalo el hecho de que un hombre sea crucificado. Pero en esa época, que a una persona haya muerto crucificada era la muerte más humillante que un hombre pudiera experimentar. Solo los malhechores, los más perversos, experimentaban esa muerte. En una ciudad como Roma, uno diría, quizás el mensaje de Pablo sería más efectivo si Pablo nos presentara soluciones políticas. Así Pablo sería más escuchado, su mensaje, sus palabras serían más efectivas aquí en Roma. Quizá hablar de temas de esclavitud, hablar de temas de violencia. Muchos de nosotros inclusive pensaríamos, Pablo tendría que hablar de esas cosas que son más relevantes para que las personas le presten atención. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. El mensaje principal de Pablo se centra en la necesidad de cada ser humano, ya sea judío, el más religioso, o el griego más educado, el más mundano o el más inmoral. Pero ¿cuál es esa necesidad? La necesidad de ser reconciliados con Dios. Ese, podríamos decir, es uno de los valores entre tantos que nos ha dejado la Reforma, la necesidad de reconciliarse con Dios. Ese, hermanos, es nuestra mayor necesidad. La pregunta que Pablo trata de responder es ¿cómo puedo ser justo delante de los ojos de un Dios que es santo y es justo, siendo yo un pecador? Esa misma pregunta es la que un joven monje se hacía en la época de la Reforma. Pablo nos dice aquí, debido a que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hoy todos nosotros, como creyentes, debemos creer en ese Evangelio, pero también tenemos que anunciarlo y proclamarlo. Para predicar ese Evangelio, nosotros también tenemos que no solamente creerlo, sino entenderlo. Así que el Evangelio habla acerca de la salvación. En estos versículos yo quiero hablar de 4 cosas. Primero, la salvación es la necesidad principal de cada persona antes y también hoy. Si nosotros vemos los versículos 18, que también se encuentran en el contexto de estos versículos, hasta el capítulo 3 del libro de Romanos, Pablo va a tratar de demostrar a su audiencia de que todos los hombres han pecado y que todos caen ante la condena justa de un Dios justo y un Dios santo. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ya sea un judío religioso, sea un griego mundano, todos están bajo la ira de un Dios que es santo. Como dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está diciendo en el versículo 18, la ira de Dios está en contra de los hombres. Pero ¿por qué Dios está airado con los hombres? ¿Por qué? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de la existencia de Dios. Aquella verdad que los hombres niegan a aceptar. Una verdad irrefutable. Nosotros, hermanos, todos los hombres, los seres humanos, por naturaleza somos pecadores. Y lo que hace tan pecaminosa nuestra condición es que nosotros detenemos con injusticia la verdad. Es decir, usted y yo en nuestros corazones sabemos que Dios existe. Usted y yo sabemos en nuestra conciencia que hay un Dios. Sabemos que hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Sabemos en nuestra conciencia que hay un Dios que ha creado todas las cosas, pero simplemente
ignoramos esa verdad. Esa es la razón por la que Dios está airado. Pero no solamente eso. Pablo también muestra las consecuencias de detener con injusticia la verdad. Pablo dice que por ese rechazo a la verdad, los hombres son entregados al pecado. Así que el problema principal que el hombre tiene es que continuamente vive ignorando a Dios. Salvación hace referencia a ser rescatados de la ira y del juicio de Dios, que nosotros merecemos por nuestros pecados. Significa ser librados de la pena del pecado y del poder del pecado. Por eso, hoy en día, el legado que la Iglesia nos ha dejado, no solamente en los tiempos de la Reforma, sino también en la Iglesia primitiva, es que el Evangelio no es un mensaje motivacional. No tiene que ser así, sino es un mensaje de un Salvador, ya que nuestra mayor necesidad es de un Salvador por nuestro pecado. Nuestra necesidad hoy en día no es pulir nuestra autoestima, sino de un Salvador que ha ido a una cruz para rescatarnos de la condenación eterna y reconciliarnos con Dios. No es una novedad que hoy en día tengamos iglesias que se consideren protestantes evangélicas, que han torcido el Evangelio por completo. Hoy tenemos el Evangelio de la prosperidad, un Evangelio que trata de aumentar la autoestima de las personas, llevando directamente al infierno a muchos de sus seguidores. El Evangelio, hermanos, solo va a ser una buena noticia para las personas que se dan cuenta de que necesitan ser salvos o que van a perecer eternamente. Es solo un mensaje que para aquel que sabe que su corazón está en rebeldía en contra de Dios y que necesita ser perdonado urgentemente, reconciliado con Dios. Si tú eres uno de estos, tú necesitas el Evangelio. Pero la salvación, hermanos, también requiere el poder de Dios. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que no es algo que los pecadores pueden lograr por sus propios esfuerzos, ni por sus propias obras. Si eso fuera así, Cristo no necesitaría morir en una cruz. Así que la salvación, hermanos, no es un proyecto conjunto donde Dios hace su parte y luego tú tienes que contribuir con tu parte. No es como muchos dicen, Cristo ya ha hecho el 99% y tú tienes que aportar con tu 1%. No es así. La salvación es recibida y es sostenida solo por la fe, como dice el apóstol Pablo, de principio a fin. Pero esta fe salvadora incluye también el arrepentimiento. Y esta fe y este arrepentimiento no puede ser producido únicamente por el hombre. Es un regalo de Dios, como nos dice Efesios capítulo 2. Así que la salvación, hermanos, no depende de una decisión humana, sino del poder de Dios. Requiere que Dios imparta vida a un pecador que está muerto, y ese es el Evangelio. No se trata de una decisión que tú puedas hacer. Es Dios cambiando el corazón del hombre. Es Dios transformando su mente. Es Dios quitando la rebeldía del corazón. Es Dios quitando ese gusto y amor que el hombre tiene por el pecado y colocando nuevos deseos en el corazón. Ese es el Evangelio. No depende de la decisión del hombre. Pero ¿por qué eso es tan relevante el día de hoy? Porque es algo que nosotros tendemos a olvidar. Si bien es cierto, no estamos en una iglesia que habla acerca del Evangelio de la prosperidad, muchos de nosotros nos inclinamos a la autosuficiencia. Creemos que dependemos, ahora que hemos sido salvados, en nuestro caminar cristiano dependemos de nosotros mismos. La salvación no depende de una decisión humana, sino del poder de Dios
de principio a fin. Dios impartiendo vida a un pecador que está muerto. Y eso es el Evangelio. ¿Recuerdan el relato del joven rico en Mateo 19? Un joven se acerca a Jesús a preguntarle, ¿qué tiene que hacer para tener la vida eterna? Mateo capítulo 19. A partir del versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este último versículo muchas veces ha sido usado y tergiversado para aquellas iglesias que dicen y pretenden hacer milagros. Para Dios todo es posible. Pero en estos versículos Jesús está hablando de un milagro más importante, el milagro más grande que se genera en nuestra vida. Que de un corazón pecaminoso, rebelde, se transforma en un corazón tierno y amante de Dios. Jesús dice claramente en estos versículos, esto para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que la salvación requiere del poder de Dios. En tercer lugar, vemos que la salvación exige que la justicia de Dios sea por un lado satisfecha y por el otro lado se aplique al pecador que es culpable. En el versículo 17 Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Antiguo Testamento, ser justo significaba ser recto o caminar de una manera correcta, pero también tenía una connotación legal delante de Dios. Ahora, nosotros tenemos que comprender, hermanos, algo. Si Dios es justo y si Dios es santo, los hombres y las mujeres tienen también que ser justos y santos para tener una relación con un Dios que es justo y santo. En la Biblia repetidas veces Dios nos dice que Él no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con los hombres impíos. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, se revela de dos maneras. El Evangelio nos dice cómo los hombres y las mujeres que somos pecadores, cómo pueden llegar a estar bien con Dios a través de Cristo. Segundo, cómo Dios mismo hace para declarar a los pecadores, a los hombres pecadores justos. Estos versículos que nos hablan, este versículo 17, que nos habla acerca de esta justificación, vemos que Pablo reiteradas veces va a ir mencionando la misma idea. Si vamos al capítulo 3, el versículo 21 al 26, vemos también que ahí el apóstol Pablo habla acerca de esta justificación. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios, hermanos, se revela en el Evangelio, en el sentido de que Él puede otorgar, Dios puede otorgar justicia y derechos a los pecadores, porque su Hijo cumplió con los requisitos justos de la ley y lo hizo perfectamente. El Evangelio, entonces, hermanos, nos habla acerca de la vida perfecta de Cristo. Él vivió en su mente, en su corazón, en sus actos de una manera perfecta, pero además de eso, Él también pagó la condena y el castigo que cada uno de nosotros, pecadores, merecemos. Por eso, nosotros como pecadores no podemos ser justificados por nuestra propia obediencia al tratar de cumplir la ley. Tal vez usted puede tratar de cumplir la ley durante lo que le resta de vida, 40 años, 30, 20 años, no sé, 10 años. Pero puedes tratar de cumplir toda la ley durante toda tu vida, pero jamás vas a ser justificado por tus propias obras, sino lo que tú necesitas es que Dios te impute, que Él ponga en tu cuenta la justicia de Cristo. La única manera de ser justificados y ser reconciliados con Dios es poniendo nuestra confianza en Cristo. Si tú has hecho eso, si tú estás haciendo eso, tienes que tomar en cuenta que Dios es experto en justificar a pecadores que se acercan y reconocen que nunca jamás van a ser justificados por sus propias obras, porque son completamente inmundas. Al finalizar estos versículos, vemos que la salvación es por fe al principio y es por fe hasta el final. Vemos en este último versículo, o más bien en estos dos versículos, que el apóstol Pablo usa la palabra o menciona la palabra fe 4 veces en estos dos versículos. A todo aquel que cree en el versículo 16, por la fe y para fe en el versículo 17, y más el justo por la fe vivirá. Si la salvación, hermanos, viniera por la fe, más las buenas obras, como la Iglesia Católica Romana predicaba o proclamaba en esos días, y inclusive hoy en día se proclama eso, de que somos justificados por la fe más los sacramentos. Por eso hay que cumplir con sacramentos como el bautizo, la primera comunión, la confirmación. Ellos dicen que la salvación es la fe más las obras. Para ser justificado se requiere eso. Si eso fuera así, hermanos, esto no sería una buena noticia, porque nosotros no sabríamos cuántas buenas obras son necesarias para poder ser salvos. Eso sucedió con los hombres en la época de la Reforma. Veíamos a un Martín Lutero, un hombre que ya era religioso, que estaba en un monasterio, pero no podía ver la cantidad de cosas que tenía que cumplir para que un Dios que era justo y era santo lo aceptara a él como pecador. La Biblia, hermanos, declara que los pecadores son declarados justos justamente en el momento en que ellos creen en Cristo, y eso sí son buenas noticias. La fe de la que nos habla Pablo en estos versículos, la fe salvadora,
tiene tres elementos, podríamos decir, en teología: el conocimiento, la convicción y la confianza. ¿Cuándo hablamos de estos tres elementos de la fe? Cuando hablamos de conocimiento, hace referencia al entendimiento del contenido del Evangelio con nuestra mente. Debemos entender quién es Jesús, qué significa su muerte, para qué y por qué Él resucitó entre los muertos. Si nosotros no tenemos ese conocimiento y esa comprensión del contenido del Evangelio, no vamos a poder creerlo. En segundo lugar, el otro elemento es la convicción. Debemos tener una respuesta sincera a ese mensaje del Evangelio, es decir, estar de acuerdo que es verdad. Eso va a provocar algo en nuestros corazones, va a provocar tristeza por el pecado. Eso se llama convicción de pecado. Pero también ese corazón se va a regocijar en que en Cristo hay una oferta gratuita de la gracia de Dios. Así que no basta con sentirse mal por el pecado. También debemos mirar a la cruz. Y eso es la confianza. La fe salvadora incluye un compromiso con Cristo. Eso se muestra en que nosotros confiamos en Él, en su muerte en la cruz, en su vida perfecta como nuestra única esperanza de vida eterna. Y esos son los tres elementos de la fe salvadora: conocimiento, convicción y confianza. No basta solamente contar con una de ellas. Las iglesias están repletas de personas que conocen el mensaje del Evangelio y lo conocen muy bien de memoria. Pero no basta solamente con conocerlo. También se necesita la convicción de aceptarlo. Pero no es suficiente. Estoy seguro que muchos aquí no solamente han llegado al punto de conocer el Evangelio, sino también lo ven como algo apropiado. Están de acuerdo con ello. Pero no se han aferrado con todas las fuerzas a esa obra perfecta que Cristo ha hecho, muriendo en la cruz y viviendo una vida perfecta. La fe salvífica, hermanos, esa fe completa que está compuesta de conocimiento, convicción y confianza, es un regalo que nosotros recibimos de Dios. De fe y para fe, nos dice el apóstol Pablo en este versículo 17. ¿Pero qué significa eso? Significa que de un principio recibimos el Evangelio por fe y lo seguimos viviendo por fe. La vida del creyente, hermanos, hoy en día, y algo que nos ha dejado la Reforma, nos ha dejado la historia, nos ha dejado la iglesia primitiva, es que la vida del creyente no es una vida de autosuficiencia, en la que él depende de sí mismo y de cuán bueno él pueda ser. La vida del creyente es una vida de fe. En todo nuestro peregrinaje en este mundo debemos seguir confiando en las benditas promesas de Dios. Desde promesas que tienen que ver con el sustento diario, hasta promesas que tienen que ver con nuestra liberación final de las marcas del pecado, es decir, cuando Cristo regrese. Al final, Pablo en estos versículos llega a la gran conclusión en el versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo, como hemos dicho anteriormente, ha citado el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pablo confirmando la enseñanza que él también está dando, que proviene desde el Antiguo Testamento. Pablo está enseñando que todos nuestros pecados son perdonados por la fe en Cristo, en base a la fe en la obra de Cristo. Hermanos, esa es la vida de aquel que ha sido justificado una vez. Una vez que tú has sido justificado, toda nuestra vida, toda tu vida, la debes vivir por fe. Esa es la conclusión de Pablo. Por eso, hermanos, el día que tú has creído, tú has sido justificado por medio de la fe en Cristo. ¿Sabes qué es lo que te queda ahora? Caminar por la fe. Seguir aferrándote a la palabra de Dios. Escudriñarla, amarla, leerla, cantarla, vivirla, hermano. Esa es la vida
de aquel que ha sido justificado. Esta frase, mas el justo por la fe vivirá, en cierto sentido resume la vida del creyente. Una vez justificado, tú vives por fe. Quizás tú, que has creído en Cristo, que tú ya has sido justificado, has tenido este mismo sentimiento que han tenido los reformadores. Cuando el Espíritu de Dios hizo entender estas palabras en mí, el justo por la fe vivirá, entonces entendí que nací de nuevo. Me sentí como un hombre nuevo. Entré por las puertas abiertas en el mismo paraíso de Dios. En una época, hermanos, en la que nosotros vemos cuánto la palabra de Dios ha sido tergiversada, incluso en los contextos protestantes, evangélicos, nosotros debemos recordar el valor que nos ha dejado la historia. Hemos escuchado en la anterior sesión varios aspectos de la historia. Uno de ellos hablaba acerca de los aspectos de la salvación y el Evangelio. Ese es el valor que hoy nosotros debemos también atesorar. Es algo que no solamente ha sido, podríamos decir, peleado por las personas de la época de la Reforma en los años 1500 y 1600, sino ha sido también algo por lo que los mártires en la iglesia primitiva han muerto. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos haces recordar, Señor, aspectos de la historia, aspectos, Señor, que son cruciales y que están en tu palabra, Señor, como el Evangelio. Algo que hoy y en la historia el hombre siempre y Satanás, Señor, y el pecado siempre ha tratado de tergiversar. Te ruego que en nuestra vida como creyentes, Señor, que la vivimos hoy, Señor, la vivamos como tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, en dependencia a ti, en todos los aspectos de nuestra vida, aún, Señor, en los aspectos de la provisión diaria, de nuestra santificación, Señor, nosotros estemos dispuestos a depender y confiar completamente en ti. Gracias, Señor, porque hemos visto en la historia, en la anterior sesión, que varias cosas han sido resaltadas. Y una de ellas, Señor, es el Evangelio. En un tiempo en el que la Iglesia Católica tenía el dominio y solamente tenían ellos la potestad de tener una Biblia, de poder leer la Biblia, Señor. Tú has permitido y has usado hombres como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio, Señor, y otros más que primero han sido iluminados, Señor, por tu Evangelio, y que por esa convicción que tú les has dado, Señor, de atesorar el Evangelio, de atesorar tu palabra, ellos han provocado, Señor, que el mundo cambie. Gracias, Señor, porque aún reconocemos que no ha sido obra de ellos, sino ha sido tu providencia, ha sido tu mano, Señor, obrando ahí. Hoy en día, Señor, nosotros podemos gozar de grandes beneficios que ha traído la historia, y entre ellos es tener tu palabra, Señor, en nuestros hogares, poder estudiarla, Señor, en medio de nuestra familia, leerla a nuestros hijos, Señor. Y te damos gracias por eso. Te ruego, Señor, que si bien es cierto en estas fechas la Iglesia protestante recuerda lo que ha sucedido hace 504 años, Señor, tu Iglesia nunca olvide, Señor, que nuestra fe está anclada, Señor, en tu palabra y también en la historia, en que varios hombres, Señor, desde el primer siglo han dado su vida, Señor, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se mantenga con pureza hasta el día de hoy. Ayúdanos a vivir toda nuestra vida, Señor, agradecidos
porque tú eres un Dios de tu palabra y eres un Dios también de la historia. Gracias por este tiempo que nos das, Señor. Bendice a mis hermanos en el retorno a sus hogares, en sus semanas, Señor, también. Que tú les ayudes, Señor, a profundizar en un deseo más en agradarte a ti, en buscar tu gloria en todos los aspectos de su vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, de esta manera, hermanos, concluimos con la segunda sesión. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha dado, poder aprender más, ampliar más nuestros conocimientos, y ese conocimiento nos lleve a glorificar al Señor, ¿no? Solamente, hermanos, recordarles, 19, 20 y 21 de noviembre tenemos la conferencia, el diseño de Dios para la familia se llama la conferencia, dedicado para jóvenes, dedicado para familias, en cuanto al rol de los padres, madres, la crianza de los hijos, y también en cuanto a la adoración, que es el culto familiar y el impacto en la iglesia, ¿no? Entonces van a ser temas muy edificantes, hermanos, les animamos a que también podamos estar, ¿no? Queridos hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga.